Hemos llegado al capítulo último de esta serie sobre depresión. En esta ocasión vamos a revisar el manejo familiar y el aporte de la familia en la enfermedad depresiva. Hay que reconocer que, como planteaba en el capítulo anterior, esta es una enfermedad que tiene un cierto componente genético, por lo tanto no va a ser para nada extraño que en una familia, tanto en una familia nuclear como en una familia extensa, es posible que encontremos más parientes afectados con depresión o con depresión bipolar. Y en las historias de esta familia es frecuente encontrarse con parientes que han hecho intentos suicidas o han tenido actos suicidas, y esas historias, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista clínico, es necesario conocer porque forma parte del diagnóstico y del manejo terapéutico que va a ser necesario realizar. La familia necesita saber de qué se trata la enfermedad, necesita conocer la enfermedad, porque la persona, a medida que se va enfermando de depresión, va perdiendo voluntad, va perdiendo en cierta medida criterios de realidad, no necesariamente psicosis, pero va a tener más dificultades para entender ciertos aspectos de la realidad, va a estar muy desanimado, muy afligido, muy desinteresado, muy desconectado, y finalmente además aparecen fallas de memoria, y después, ¿no es cierto?, aparecerán las fallas que tienen que ver con las ganas de vivir. En ese momento, ¿no es cierto?, la persona tiene una pérdida de voluntad muy importante, tanto es así que finalmente puede llegar a cometer un acto suicida o un intento suicida. Por lo tanto, la familia necesita saber cómo ayudar. Para ayudar hay que tener ideas respecto de la genética de la enfermedad, hay que saber qué tratamientos tiene esta enfermedad, qué complicaciones tiene esta enfermedad, qué medidas son fáciles de implementar, y entonces la familia tiene que saber que existen medidas generales que se aplican para toda la salud física y psíquica. Manejo de la dieta, manejo del ejercicio, manejo de la higiene del sueño, por ejemplo. Y la persona entonces tiene que saber que hay opciones de tratamiento muy diversas, pero más relevante que saber las opciones es conseguir que la persona enferma pueda asistir a una consulta médica que permita realizar un diagnóstico. Las personas con depresión muchas veces han tenido episodios previos y a veces han tenido malas experiencias terapéuticas, o las respuestas terapéuticas no han sido las esperadas, o ha habido una gran cantidad de efectos colaterales desagradables que no han sido bien manejados. Frente a eso, muchas personas no quieren consultar nuevamente, pero más frecuente es que la persona no lo desea, y no lo desea porque la persona no tiene interés. Uno de los síntomas de la depresión es el desinterés, el apagamiento, el desgano, la apatía. Hay que convencer a la persona que tiene depresión, pero para convencerlo hay que darse cuenta que tiene síntomas depresivos, y esos síntomas depresivos el paciente no los va a vislumbrar. El que tiene que conocerlo es la familia, conocer que se tiene desgano, apatía, desinterés, insomnio, y esto ya lleva semanas, probablemente se está en presencia de algún tipo de enfermedad psíquica, por ejemplo una depresión. Si la familia tiene esos conceptos, si la familia conoce estas cuestiones, tiene que intentar convencer al paciente de consultar para obtener las alternativas terapéuticas más apropiadas. Si trata de una depresión severa, muchas veces se va a necesitar una combinación de antidepresivos, algunos tranquilizantes y psicoterapia.
Si la depresión es mucho más severa y aparece psicosis o ideas suicidas muy graves, muy intensa, muchas veces se va a requerir una hospitalización psiquiátrica y a veces también se va a requerir el manejo con terapia electroconvulsivante que con las técnicas apropiadas tiene muy poco riesgo, mucha eficacia, pero que de todas maneras es engorrosa por la misma técnica y que en el manejo de la medicina privada tiende a ser bastante cara. Si el paciente consigue ser convencido, después viene otro momento crítico, que es que el paciente sea capaz de perdurar en su tratamiento, mantenerse en tratamiento, usar las dosis que corresponden, observar o a veces vigilar que el paciente use los medicamentos que corresponden, que cumpla con las indicaciones, cumpla con la indicación de dormir de noche, cumple con la indicación de hacer ejercicio físico, cumpla con la indicación de asistir a psicoterapia. La psicoterapia puede ser realizada por el mismo médico que receta los fármacos, o puede ser realizada por un psicólogo que sepa psicoterapia. La persona tiene que ser estimulada para mantenerse en tratamiento. Hay que recordar que los resultados terapéuticos son lentos. En el caso, por ejemplo, de una persona que tenga un dolor físico, un dolor articular, un dolor dental, las respuestas terapéuticas a los analgésicos son en términos de menos de una hora, o sea, son muy rápidas. Las respuestas terapéuticas a los fármacos son habitualmente de muchos días o semanas, y a veces varias semanas. Por lo tanto, en ese lapso la persona va perdiendo el interés, va desorganizándose cada vez más, o incluso puede ir agravándose en los primeros días en vez de mejorar, y puede ir perdiendo cada día más interés en cumplir un tratamiento que a veces puede tener algunos efectos colaterales desagradables. En ese caso hay que llamar, preguntar, asistir nuevamente a control para revisar qué es lo que puede estar ocurriendo. Muchas veces se van a necesitar exámenes. Los exámenes, hay exámenes básicos que en general tienen que ser realizados, y eso otra vez significa muchas veces personas con depresión en un esfuerzo. Hemograma, perfil tiroideo, perfil bioquímico, perfil lipídico, en ocasiones medir una sustancia que se llama PCR, en ocasiones medir cortisol matinal, si las respuestas terapéuticas no son las esperadas en la semana siguiente, o cuando se sabe que es un paciente que ha tenido muchas depresiones muy graves, desde ya quizás conviene medir sustancias como ácido fólico, por ejemplo, vitamina D. En fin, hay una gran cantidad de cuestiones que hay que medir. Cuando sea necesario, además hay que pedir estudios de imagen cerebrales, resonancia cerebral, electroencefalograma, TAC de cerebro, en fin, todas acciones que a veces para algunos pacientes que están desganados, apagados, pesimistas, tristes, son muy difíciles de realizar o simplemente las van a desechar. La familia tiene que estar ahí para conseguir estimularlos, acompañarlos, observarlos y en ocasión vigilarlos. Por último llega el momento en que es necesario tomar, cuando la gravedad es muy severa o cuando los riesgos son muy altos, riesgo de suicidio, la familia va a tener que tomar la decisión de conseguir, junto con el médico, convencer al paciente de que se hospitalice. Hospitalización que muchas veces es resistida. Cuando la resistencia es muy alta o la familia tampoco desea una hospitalización psiquiátrica, va a ser necesario que se tomen las medidas correspondientes. Aquí hay una responsabilidad compartida. Ocasionalmente, muy ocasionalmente, pero cuando pasa es un lamento que a veces no tiene fin. Si la persona hace un acto suicida, un intento suicida, queda con daño cerebral, queda con
lesiones gravísimas, por ejemplo, lesión de la columna y daño a la médula espinal, o la persona se muere, las responsabilidades tienen que ser compartidas con la familia, con el paciente y con el profesional. Y tiene que el profesional advertir respecto de los riesgos que se corren. Si la persona no se ha hospitalizado, o si la persona, y si se sospecha que hay ideas suicidas, si se han comunicado ideas suicidas, estas, como vimos en el video anterior, estas no se pueden ni se deben minimizar. No se debe. Si se hace, se está cometiendo un error que puede ser grave o muy grave. Y en ese caso hay que aceptar el dolor. La familia tiene que aceptar el dolor que implica que uno de los familiares esté avisando que se quiere morir, que no soporta, que no aguanta, que la vida es inaguantable e insufrible. Y eso tiene que ser valorizado por la familia y tiene que ser compartido rápidamente con otros miembros de la familia. Esta es una noticia demasiado impactante que no puede ser manejada por una persona, ni siquiera por un grupo pequeño de personas. Hay que recurrir a gente de confianza, médicos de confianza, amigos de confianza, para que juntos se decida, ¿no es cierto?, qué es lo mejor. Siempre lo mejor va a ser rápidamente recurrir a un servicio de urgencia, recurrir al médico tratante, avisarle al médico tratante y conseguir que el paciente consulte. A partir del momento en que estamos convencidos de que existe un riesgo, porque el paciente nos ha avisado que quiere morirse, ha avisado que tiene un plan, ha dejado una carta, ha hecho trámites que están insinuando que se está despidiendo de esta vida, se tiene que vigilar, controlar, observar estrechamente, permanentemente, minuto a minuto, centímetro a centímetro, a esa persona, porque es una manera de protegerlo. Más adelante, cuando la persona recibe la persona depresiva recibe esa observación en vigilancia tan estrecha, puede sentirse muy incómodo y puede sentirse incluso hasta agredido emocionalmente. Pero cuando sea capaz más adelante cuando esté sano, con sus pensamientos ordenados, su ánimo normal, va a darse cuenta que eso fue que probablemente le salvó la vida y no pasó a conductas más graves. Espero que estos conjuntos de videos sean un complemento respecto de la primer ciclo que fue de enfermedad bipolar. Tienen ambos cursos una muy estrecha relación y el aprender sobre estas enfermedades es la mejor manera de protegerse a sí mismo, pero sobre todo ser capaces de proteger a los parientes que están enfermos de depresión, a amigos que están enfermos de depresión, y a veces ayudarlos en momentos que son difíciles, momentos penosos, tristes, y para qué decir cuando esto progresa hacia las ideas de muerte.